Entonces, estamos revisando el diseño y tenemos los radiobotones para elegir el turno, ¿no? Como pueden ver. Yo acostumbro darle un group books para encerrar los de radiobotones, más aún que van a haber dos grupos. Entonces, este group books hace que esto se lo considere como una sola unidad. Si colocara tres radiobotones ahí y tres radiobotones abajo sin los group books, entonces los 6 serán como como un solo dato. Van a verificar ustedes. Entonces es bueno que ustedes lo encierren, si van a usar radiotones, como están viendo con group books. Para eso se conforma un solo dato en lo que está encerrado, ¿ya? El data grid view abajo, no estoy colocando el monto a cobrar, no lo estoy colocando. Directo se va a ver, o sea, cuando nosotros guardemos, clic guardar, se guardan estos datos, solo esto, no se va a guardar el cobro. Pero al momento de mostrar, voy a obtener el cobro, o sea, al momento de mostrar, como no voy a guardar el cobro por entradas, no voy a guardarlo. Cuando haga clic en guardar, se van a guardar los datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se van a guardar los 7 datos. No voy a guardar el cobro. Después explicamos por qué. Ahora, ustedes saben que esto va en pareja. Guarda y muestra, ¿no? Guarda y muestra, sí o sí. Guarda y muestra. Cuando muestre, voy a mostrar acá seguramente. Acá voy a mostrar el otro dato que guardé, etcétera. Voy a mostrar, mostrar, mostrar. Hasta ahí. El cobro no lo tengo guardado en un vector, como he visto que han puesto su compañero. No lo tengo. Entonces, pero en el momento de mostrar, antes de irme a la fila 2, ahí voy a llamar a un método que se encarga de obtener el cobro. ¿Ya? Entonces, ese método me va a dar el cobro y ese rato lo voy a mostrar ahí. Lo que me dé ese método lo voy a mostrar ahí. Voy a ir al vector, a la segunda casilla del vector, que seguramente los datos voy a traer en la segunda fila del data grid view, los 6 nada más, y me falta un séptimo dato, por eso vuelvo a llamar al método que me da el cobro por entrada, y me lo devuelve y yo lo muestro ese rato en esa columna. Y así vamos a trabajar de manera diferente hoy día. ¿Por qué? Bien, pasa que en este caso para cobrar nos dan esta tabla, donde acá yo no leo en ningún lado de ese texto algo que sea al azar. ¿Ustedes ven algo al azar ahí? No. No, ¿verdad? No. Entonces, si yo declaro un vector como solución, un vector más para el cobro, entonces estoy despilfarrando memoria, estoy desperdiciando memoria. Porque voy a tener 10 que guardar el cobro, pero el cobro no tiene cosas aleatorias. Si tuviera cosas aleatorias, yo lo llamo una vez el cálculo aleatorio, como ayer, por ejemplo, de 2 a 5 para la tasa de interés. Lo llamo una vez, calculo una vez el cobro con esa tasa de interés y lo guardo. Como es al azar, si lo llamo otra vuelta, se vuelve a inventar otra tasa y capaz puede haber una descoordinación. Pero si la primera vez que usaste se inventó del 2 al 5 el 3 y en base a eso calculaste todo. Y la segunda vez que llamaste, bueno, calculó de vuelta y se inventó de 2 a 5 el 4 o el 2 o el 5 y es otra tasa. Entonces, cuando es cosas al azar, es bueno usar una vez el método al azar y guardarlo en algún lugar. Pero cuando no es al azar, como en este texto, por ejemplo, no hay nada al azar, entonces no va a variar nada. Entonces sería guardar algo que yo lo puedo obtener ese rato que lo necesito, no. O sea, no necesito guardar el cobro, con que guarde el turno y guarde cuántas entradas mayores compró y cuántas entradas menores compró, con esos 3 datos guardados, yo puedo saber el cobro cuando quiera saberlo. No necesito tener un vector para eso, estaría desperdiciando memoria. ¿Ya? Entonces son datos que podemos nosotros obtener cuando lo necesitemos. ¿Ya? Son datos derivados, se dice en base de datos, y los atributos o datos derivados no es parte de la base de datos, porque nos ocupa espacio. Es como, por ejemplo, la edad de una persona. La edad de la persona no necesito guardarla si tengo la fecha de nacimiento, porque cuando quiera la edad la voy a obtener ese rato si tengo la fecha de nacimiento. Entonces, en vano que guarde una casilla edad, me ocupa espacio, aparte que no se actualiza, ¿no es verdad? Entonces, hay datos, van a ver en base de datos ustedes, son atributos derivados o atributos o datos calculables, que yo lo puedo calcular en base a otros atributos. En este caso, el cobro yo lo voy a calcular según esa tabla que leímos en Word,
en base al turno, y en base a la cantidad de entradas mayores y en base a la cantidad de entradas menores, yo puedo con esos tres datos hacer un cálculo, hacer un análisis y obtener el cobro cuando lo necesite. Entonces no necesito tener un vector, estaría desperdiciando memoria, que es algo que yo puedo calcular ese rato nomás si es que lo necesito. ¿Ya? Entonces vamos a hacer, entonces no se olviden, cuando hay datos al azar en el cálculo, está bien que tomen un vector como el de ayer. Pero si no hay nada al azar, es algo fijo, 50, 80, 100, bueno, cobramos, fijo, no va a cambiar. Entonces no es necesario, no es necesario. Van a ver entonces la solución que le vamos a dar. Vamos a la clase. Vamos a además avanzar un poquito que son los constructores. Bien, vamos a la clase. Aquí está en la librería System Windows Forms. Fíjense los atributos. Aquí coincidimos con varios que han mostrado. Película, género, sala, string. Dos vectores enteros para las entradas de mayor y menor. Uno de fecha y otro string para el turno. Todas de 10 casillas como pueden ver. Y tenemos una variable bis que fíjense que no lo estoy empezando en -1. No lo estoy empezando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a hablar del constructor. Vamos a hablar del constructor. Entonces acá arribita voy a escribir lo que es un constructor. ¿Qué es un constructor? Bien, vamos a empezar a definir que es un método. ¿Por qué no lo metemos a método y listo? No, pero es especial. Igual que las propiedades, es un método especial. Tan especial que merece tener su propia región. Como verán acá, hay una región constructor. Vacío. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un constructor? Es un método especial, por muchos motivos. ¿De qué se encarga? Se encarga de inicializar atributos. O sea, inicializar, ¿qué significa? Darle valores de partida. Eso es inicializar, darle valores de partida. ¿Con qué valor va a empezar? No sé. Se encarga de inicializar los atributos. Eso es lo que hace. Los atributos. O sea, darle valores de partida a los atributos. Excepto, igual que en propiedades, vectores y matrices. Entonces, le va a dar valores de partida a todos los atributos. A estos señores 8. Mentira, ¿no? ¿A quién nomás le va a dar valores de partida o lo va a inicializar? A bis. Solo a bis. Solo a bis. El constructor, acá cuando hagamos, seguro que le va a decir bis, empezar guardando tal valor. Capaz va a ser el mismo -1 que ya lo tenemos pensado de ayer. Pero ya lo va a hacer el constructor porque esa es su obligación. Inicializar los atributos. Esa es su obligación. Cuando ayer nosotros decíamos bis en -1 igual a -1, entonces aquí tranquilamente nos podían haber acusado de usurpación de funciones. Como muchos se escuchan en política, está haciendo cosas que no debe, ¿no es verdad? Pero se resuelve el problema. Bueno, entonces acá no. En este caso no tengo que hacer esto porque esta es la función del constructor. Así dice la teoría que acabamos de escribir. Su función es dar valores de partida, inicializar los atributos, excepto vectores y matriz. ¿Ya? Entonces, no se olviden ese detalle. Ahora, ¿cómo se crea un constructor? Dijimos que era un método especial. Van a ver cuán especial es. Bien, el constructor empieza con public. ¿Ya? No tiene void ni tipo de datos C#. No tiene, fíjense, especial, por eso el método. Ni void ni tipo de datos C#. La propiedad, acuérdense, tenía el tipo de datos del atributo al que le hacíamos la propiedad, ¿no es cierto? El constructor no tiene eso. Primera cosa que se diferencia. No tiene void. Es especial porque no tiene void ni tipo de datos C#. No tiene. ¿Ya? Segundo, ¿por qué es especial? El nombre del constructor. Cuando nosotros vamos dándole nombre, pensamos. Podemos darle, por ejemplo, acá yo le he puesto propiedad bis, si quiero. Es una costumbre no ponerle una P.
O puede haber puesto nomás, como los libros van a ver, en internet van a ver las páginas, el constructor se diferencia del atributo con una letrita nomás. Si el programa le puso minúscula, por ejemplo, la propiedad la pone la B en mayúscula. Y eso uno no se da cuenta, ¿ya? Entonces puede ser lo que quiera, uno decide, ¿ya? Uno decide. Cualquier método también, imagínense estos nombres largos, ¿no es verdad? Uno decide, el programador decide, pero en el constructor no podemos decidir. El constructor ya tiene nombre, ya tiene nombre. Por eso también es especial, ya tiene nombre. ¿Y cuál será su nombre? Es el nombre de la clase. Es especial también por eso. Dígame qué voy a escribir ahí. Cecine. Cine. Tiene paréntesis, no como la propiedad que no tenía paréntesis, acuérdense de ayer. Tiene paréntesis el constructor, como pueden ver. ¿Ya? Entonces, este es el constructor, miren, es el nombre de la clase con paréntesis. Por eso cuando ustedes instanciaban la clase random, por ejemplo, acuérdense cuando queríamos al azar, decíamos obj, new, y aquí decíamos, llamemos a la clase de vuelta. Mentira, no era eso. Fíjense, la clase, claro, es esta la clase. Pero con paréntesis, paréntesis, ¿qué sería esto de acá? ¿Un constructor? Claro, el constructor. El constructor. Aquí estamos declarando un objeto de la clase random, estamos pidiendo memoria y estamos llamando al constructor. Aquí se llama al constructor y va a ejecutarse en esta parte del comando, en esta parte, lo que el constructor tuviera como instrucciones. Si ahí adentro hay 1000 instrucciones, las 1000 se ejecutan. Porque aquí estamos llamando al constructor. Estamos llamando, es como un método del constructor. Claro, normalmente no va a haber mucho código, ¿no? Por ejemplo, como solamente inicializa, entonces va a haber poco código. ¿Ah? Por ejemplo, este constructor que estamos haciendo solo va a ir a bis y le va a decir en qué valor debe empezar. Obviamente, con su propiedad, ¿no? ¿En cuánto va a empezar bis? -1. En -1. Entonces ese -1 ya no lo va a hacer atributo como antes lo hacíamos. Atributo solamente está para guardar datos, entonces estábamos nosotros haciéndolo acostumbrar mal a los atributos. No era su obligación. En este caso el constructor hace ese trabajo. ¿Ya? Entonces es especial también por el nombre dijimos y también es especial por un motivo más. Su ejecución es al instanciar la clase. ¿Ya? Se ejecuta cuando instanciamos la clase. No es un botón que le vamos a hacer clic o una opción de un menú que le vamos a hacer clic, no. Cuando instanciamos la clase, que normalmente es una línea de comando, ¿no es verdad? Nombre de la clase, nombre del objeto, igual new, y ahí se llama el constructor, ¿no es verdad? Entonces ahí se va a ejecutar el constructor, cuando está naciendo el objeto, cuando está instanciándose la clase. ¿Ya? Entonces eso también por eso también es importante. Bien, entonces así se crea un constructor, ustedes han visto el ejemplo. También esto lo podemos sobrecargar, como se sobrecargan los métodos. Yo puedo hacer otro constructor aquí al lado, que se diferencie por ahí con un parámetro, ¿no es verdad? Entonces ya lo vamos a avanzar después. Por ahora no los quiero complicar hasta el parcial 1. Con esto más no voy a avanzar más nada nuevo estos días hasta el lunes, que es el parcial 1. No quiero avanzar más. Quiero que esto se afirme más y que ustedes tengan claro esto que estamos viendo. ¿Ya? Entonces no se olviden, no quiero sobrecargarlo, como hay una función sobrecarga acá. Quiero que terminemos con el avance con el constructor, con vectores, propiedades, manejo de cadena, sobrecarga y claro, todo eso dentro de la POO, dentro de la programación orientada a objetos. ¿Ya? Y fíjense, después del parcial 1 tenemos que agregar, vamos así con lo mismo, programación orientada a objetos, lo mismo, solamente que ya vamos a usar en atributos seguramente archivo texto. ¿No? Y después ya seguiremos viendo otras cositas. Bueno, retomemos. ¿Alguna pregunta del constructor? Esto que no me estén captando. Alguien, algo. Ingeniero, Díganos. entonces lo único que hace el constructor es ponerle en qué valor inician las variables. Los atributos. Nada más. Los Exacto, atributos, sí, perdón. atributos. Entonces él chequea acá. A ver, señores, atributos. A ver, vamos a ver con quién voy a trabajar, dice el constructor.
Vos no, vos no, vos no, vos no. Ah, vení acá, dice. Con vos, a vos te voy a dar un valor de partida, vení, le da un valor de partida. Nada más, es sencillo su trabajo. Pero como ustedes ven, los métodos son chiquititos, pero todos son importantes. Ujú. Parte del vehículo que tiene que andar. ¿Ya? Bien, ahora en métodos, bueno, no hay muchas novedades. Por ejemplo, acá estoy haciendo un método, fíjense el nombre, es raro el nombre, ¿no? Analiza 3 radiobotones, dice. ¿Por qué puse ese nombre a ese método? Fíjense que acá tengo, por casualidades, el dato sala con 3 opciones, el dato turno con 3 opciones. Podría haber dicho el método obtener sala y otro método obtener turno. Ambos que chequean 3 radiobotones. Pero ¿para qué hacer 2 métodos, uno para cada uno? Tranquilamente puede ser un método muy general, como por ejemplo dice acá su nombre, analiza 3 radiobotones, dice. Entonces no está diciendo que analiza la sala, no está diciendo que analiza el turno, no se está casando con alguien en particular como sala o turno. Está diciendo analiza 3 radiobotones. ¿Ya? Claro, si hubiese sido uno de 3, otro de 4, entonces ya no podría hacer eso. En este caso es la casualidad que los dos son de 3 opciones. El género creo que era de 4 opciones, entonces no, ahí no cuadraría para que sea un tiro, 3 pájaros, no. Ahora va a ser un tiro, 2 pájaros. Va a caer la sala y el turno. ¿Ya? Entonces, pensando en eso, nuestro método se llama analiza 3 radiobotones. Dice, no, pasame los 3 radiobotones. No está diciendo pasame los 3 radiobotones del turno o de la sala, no está diciendo eso. Él se lo dice en general. Vos pasame los 3 radiobotones, no sé cuáles me va a pasar, pero pasame 3 radiobotones. Yo me encargo una vez que recibo los 3 radiobotones de preguntar al primero o al segundo, yo te devuelvo el texto del ¿cuál me vas a pasar? No sé, tu problema. Capaz me vas a pasar los 3 de acá que corresponden a sala o me pasarás los 3 que corresponden a turno, pero eso ya no es mi problema. A mí, dice el método, a mí me pasas 3 radiobotones. ¿Ya? Y yo te devuelvo el texto del que tenga el puntito. Entonces, este método va a servir para obtener sala y para obtener turno. ¿Ya? Hablando del diseño acá. Sala y turno. Los dos. Los demás no necesitamos hacer nada porque lo que ya elijamos o escribamos, pues se lo pasa al método guardar. No hay nada que hacer, ¿verdad? Bien, entonces podíamos hacer entonces el método guardar inmediatamente. Después de esto podíamos hacer el guardar y el mostrar. ¿Ya? Por ejemplo, esto es para obtener el cobro, que después lo vamos a pensar. Esto posiblemente vaya a cambiar. Lo que voy a hacer es esto de acá para guardar y mostrar. Para guardar y mostrar. Fíjense, esto lo voy a subir allá a la parte superior para que vaya encadenado nomás, ¿ya? Entonces acabamos de hacer el método analiza 3 radiobotones. Ahí pegamos. Fíjense, tengo el método para que bis avance un lugar, ¿no? Si están las 5, que se vaya a las 6, etcétera, a un lugar. Por eso está el comando bis más más o plus plus. No cambió eso, es el mismo, ya no cambió. Después tenemos el método guardar, como ustedes saben, te tiene que pedir pues todos los datos, ¿no? Todos los datos. En este caso, pueden ver ahí, pide la película, el género, la sala, 2 enteros que son entradas mayores y menores, la fecha y el turno. Pide esos datos. No está pidiendo el cobro porque no hay el vector para cobro. ¿Ya? No hay, ya le expliqué por qué. Porque no hay cosas al azar. ¿Ya? Entonces es necesario guardar. Bien, entonces no hay el vector pensado en guardar el cobro. La lógica es simple, simplemente la variable se guarda en su vector correspondiente. En este caso, pel en el vector película. Todos se guardan en una casilla en particular porque tiene 10 casillas. Donde esté bis. Donde esté bis. ¿Ya? Y así cada uno de ellos se guarda en su correspondiente vector. ¿Ya? No cambió eso, es lo mismo. Ahora vamos al mostrar, porque hasta ahí vamos a probar si funciona o no funciona, con el mostrar más. El mostrar, bueno, no cambió tampoco, no cambió todavía. Después vamos a venir acá a corregir un poquito. Dice el mostrar, me pasan el data grid view, yo lo muestro. Bueno, una vez se lo dan, define primero cuántas filas va a tener. Y esto ya lo hicimos ayer. Es donde esté bis más 1. Es idéntico, no cambió nada. ¿Ya? Igual que el de ayer. Y dicho sea de paso, me había equivocado de video, ¿no? Pues nada, me dijeron hoy día, ¿no? O ya me habían chateado antes, no lo leí. Había puesto otro video. Nadie se dio cuenta, ¿no? Parece que en mano grabo los videos, parece, ¿no? No lo están viendo. No, yo me di cuenta en enero, por No, eso. en enero Sí, no, yo le- no. ¿Sí? ¿Lo están usando?
Sí, sí, sí. Yo lo ocupé, yo ya quería mirarlo y no era el video. Miro otra cosa, digamos. Sí. Entonces, este for tampoco cambia porque vamos a visitar los vectores desde la casilla 0 de los vectores. Vamos a ir hasta topetearnos con bis porque bis es una especie de tope. Bis está siempre con la última casilla donde se guardó datos. Entonces, de 0 hasta que nos topeteemos con bis, ahí para nuestro viaje. Vamos de uno en uno, obviamente, ¿no? Entonces, lo que hacemos simplemente los 7 vectores mostramos en cada columna. Por ejemplo, película en la columna 0, género en la columna 1, sala 3, y así hasta la 6, que es el turno. O sea que cuando esto ejecutemos, la columna cobro va a estar en blanco. Obviamente no lo vamos a dejar así. Ya que estoy acá, voy a darle doble clic en el botón o en la opción guardar. ¿Ya? Ahí, doble clic. Ahora sí, en la línea vacía, ¿qué hago? Instanciar la clase. Instanciamos la clase. Bien, ¿cómo se hace eso? Nombre de la clase, OBJ. Nombre de la clase, Ya. luego Se el llama. objeto, igual pedimos una memoria, Ya, name, pero vamos y dictando. luego ¿Qué se llama la clase? Vamos dictando, por favor. Cecine. Sí, ok. ¿El objeto qué se va a llamar? cine, Ya. OBJ. OBJ, Ya, listo. ¿Qué más? Me decía new, creo. Igual. igual, Ahora, New, aquí la new, cosa, quiero que me digan qué hago, cine. qué viene después de eso. El Cine. constructor. Llamamos al constructor. Así me tienen que decir de aquí en adelante, ¿ya? No me van a decir, repita la clase con paréntesis y paréntesis. Eso no es técnico. Aquí decimos, llamamos al constructor. Y miren cómo se llama el constructor. Arriba. Ahí está. Miren. A este estamos. Es un método. Como cualquier método que hace, por ejemplo, te chequea radiobotones. Este no hace mucha cosa, no solamente inicializa, pero igual es un método especial. Entonces acá estamos llamando a ese método. Cuando decimos acá, se repite la clase solo que con paréntesis. Mentira, ya no es eso. Estamos llamando al constructor. O sea, en este instante, cuando se ejecuta esta línea, porque el código de acá se va a ejecutar solamente si le hacemos clic. En cambio, esta línea se va a ejecutar sí o sí. Ustedes le dan a ejecutar al programa y esta línea se va a ejecutar. Sí o sí se va a ejecutar. O sea, y dentro de esta línea nace el objeto y se ejecuta el contenido de Cecine. Se ejecuta este contenido. Y si aquí hubieran 1000 líneas, 1000 instrucciones, las 1000 se ejecutarían. ¿Ya? Eso sin necesidad de que el usuario le haga clic en algún lugar, en un botón, en alguna opción. No, porque esta línea está libre, miren, está en el aire libre. Esto se va a ejecutar cuando le demos ejecutar al programa. En cambio, este código de acá solo se va a ejecutar en la condicionante que le hagamos clic en esta opción. Si no, no se ejecuta este código. En cambio, este no necesita esa dependencia. Directo se va a ejecutar. Entonces es especial también por eso el constructor. Bueno, entonces en otras palabras, bis ya está en -1. Ya está en -1. Bueno. Queremos guardar los datos. Seguro que vamos a llamar al método guardar, un método que pide un testamento de datos. Y seguro nos va a pedir estos dos datos, ¿no es verdad? Nosotros, como somos vivos, antes de hablar con guardar, vamos a llamar a otro método para estos dos datos de acá. A ver cómo sería. Si me ayudan ahí. A ver, alguien. OBJ. No lo estoy escuchando muy bien. Analizar 3 radio button. Ya. Y le pasamos 3 rayones. Pero ¿cuál le vamos a pasar? Primero el de la sala. OP1, OP2 y OP3. Ya, sí le di ese nombre. El de la sala OP1, primero. OP2. Le di esos name. Fíjense, le di esos nombres. Entonces le paso, por los otros le puse una T de turno. Ya miren, acá por ejemplo, OPT1 le puse la T, le agregué ahí para que se diferencien con los otros. OPT2, OPT3. No puede haber el mismo nombre, ¿no es verdad? Entonces, como quiero chequear la sala primero, entonces aquí le paso al método este que no necesita saber a quién le pertenece, a qué dato. Solo él necesita que le pasemos radiobotones. Entonces, le digo los 3 radiobotones. Él los va a analizar, nos va a devolver el texto. Nosotros lo guardamos acá en una variable de tipo string llamada sala. La siguiente línea, ¿cuál sería? Llamar a analizar radiobotones de nuevo, pero con OPT1, OPT2.
Exacto. Se va a Tiempo. llamar la variable. Tiempo. Tipo, ¿cómo es? Turno. Turno. Porque es el turno. Entonces, OBJ llamando. Otra vuelta te molesto yo, pero no es que me estoy chipando. No, no, no. Te voy a pasar otros radiobotones. En mi diseño se llaman así. Opción 3, pero del turno, ¿no? Entonces él agarra ya el mismo, pero ya es otro significante, otro dato para nosotros, es el turno. Bien, tengo los dos datos que posiblemente el guardar me pueda pillar, mal parqueado. Entonces lo que hacemos ahora sí es llamar al guardar sin ningún problema, porque ya me preparé antes. No importa que me pase el testamento, no hay problema, estoy preparado. ¿Con qué empieza que le demos? ¿Qué está pidiendo? Conflicto, título de la película. La película. Película. Y yo a este le di como nombre Pel. Ah, vamos a ver el nombre. Perdón, a Tit había sido. Tit. El otro se llama Hen. Entonces vamos por ahí. Tit y Hen. El textbook es .text, ¿no es verdad? Entonces decimos, ¿querés el título de la película? Toma, tit.text. Lo que haya escrito ahí. ¿Querés el género? Es un combo box. Se llama en diseño. ¿Punto qué sería? .text. Text también. Ahora me dice, pasame sal. Debe ser la sala. ¿Qué le paso? Directamente la variable que creamos. Sala. Esa variable que está en la línea 1, ¿no es verdad? Llamada sala. Ahora me dice, pasame en entero may. Debe ser los mayores. ¿Cuántas entradas mayores he comprado? Bien, se llama may y el otro se llama men. Pero no se olvide que me lo piden entero. Entonces tengo que hacer una conversión, ¿no es verdad? A entero. My.value. Y también a entero men, el otro numeric up down que se llama men.value. Ahora me dice dos datos más, ¿no? La fecha y después me va a decir el turno. La fecha creo que se llama fecha también, fec también. ¿Punto qué sería un daytime picker? La sala no le falta. Value. 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 La sala no es un componente de la sala. La sala Ah, es ya, una variable cadena, no tiene punto nada, ¿no? Acá, el último dato. ¿Qué me pide como último dato? Miren. El turno. El turno. ¿Qué le pasa? Directamente la variable que creamos. Turno. La de la segunda línea, ¿no? Turno. Estas son variables, no son componentes del diseño, no son que acá hay turno, hay sala por acá. No hay eso. Son variables nomás que hemos declarado ese ratito, nacieron ahí en ese momento para guardar algo. Son variables, no hay punto algo como los otros, ¿no? Estos son componentes, tienen 30 propiedades cada uno, ¿no es verdad? Entonces tenemos que elegir una propiedad. En este caso elegimos la propiedad que guarda los datos que nosotros hemos introducido o hemos elegido. Son componentes, entonces siempre punto alguna propiedad. Pero estas son variables, entonces directamente la variable, no, estas dos de acá. Bueno, supuestamente se guardaron. ¿A quién llamamos ahora? Al data grid view. No, ¿a qué método llamamos? Guardar. Digo, mostrar. Ah, y él nos va a decir, pasamos un data grid. Bueno, le paso. Casualmente se llama su tocayo, acá también el diseño. Listo. Voy a probar si guarda y muestra, ¿no? Obviamente va a haber una columna vacía que la vamos a corregir, la vamos a completar también. Esperemos que venga. Error. Bien, me salió 3 errores, miren. Doble clic ahí para ver dónde me lleva. Ah, ya, está hablando de menor, mayor, ¿no es verdad? Ya, bueno. Pasa que no lo completé todavía esto. Esto es entrada menor. Lo había copiado el otro método. Después vamos a hacer esto, lo vamos a analizar después. No hay esta variable, es men en realidad. Bueno, vamos a ejecutar de vuelta. Ahí está. Bien, entonces, por ejemplo, la que yo me acuerdo, Rambo. No sé, creo que con B o MMB. Esta es una de acción. Vamos a suponer que voy a la sala 2. Compro 3 entradas, bueno, 5 entradas mayores para hacer cálculo rápido. Y ni una de menores. Para hoy día, a la noche, turno noche. Bien, voy a darle control G o voy por acá y le hago clic en guardar.
Vamos a ver si guarda y muestra, ¿no? O sale un error. Error. Ya. Bien, me olvidé de un craso error ahí. La opción guardar, que recién hemos hecho, aquí está. Aquí me falta chismearle a alguien de primero, porque le hemos hecho clic en guardar. ¿Quién es el primero en enterarse de este chisme? Que le hemos hecho clic en guardar. Los atributos. No. Bis. ¿Quién es el primero en enterarse del chisme? Bis. No lo veo a Bis ahí. Solo a Pebis por acá. No. En realidad A incrementar. Prepay, esta propia no debería ofrecérnoslo. Ya. Incrementar. Esto llamo. Incrementar. Claro, pues incrementar. Porque si vamos a guardar un nuevo dato, BIS tiene que acomodarse en una casilla siguiente, pues, ¿no es verdad? Es el primero que debería acomodarse. Porque imagínense que esto lo llevemos de último y vamos a guardar en un lugar donde ya estaba antes y podemos perder los datos. Entonces el primero que tiene que acomodarse es BIS. Ustedes saben que incrementar lo hace avanzar una casilla. Ese era el problema de recién. Vamos a ejecutar de vuelta. Bien, entonces otra vuelta, Rambo, ¿verdad? Y acción, unas 5 entradas, 0 mayores a la 2, hoy día, a la noche, guardar. Ahí pueden ver que se está guardando, no es que los datos se están mezclando, va cada cual bajo su título, ¿verdad? En fin, todo está bien, falta nomás que el cobro se muestre también. ¿Ya? Así podemos guardar más de uno, seguramente que va a ir guardando. ¿Ya? Falta nomás el cobro. Ahora, les comentaba que el cobro es, claro, de haber estado en un vector, ya podríamos haberlo mostrado, ¿no? Pues si nosotros hubiésemos pensado en atributos de tener un vector más, seguramente que en el mostrar, en el guardar se hubiese guardado, obviamente el guardado hubiese pedido ese dato, lo hubiese guardado, lo hubiese mostrado. Y funcionaría, ¿no? Funcionaría. Para el usuario no se entera de esos detalles, pero el código no sería, en memoria al menos, no sería óptimo tener un vector, ocupar harta memoria, hay que llevar a memoria los vectores, en fin, y eso hay que cuidar, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Aquí, cuando mostré ya los 6 datos, porque no hay más vectores que mostrar, voy a copiar esto. Para la última columna que quedó vacío, ustedes han visto que quedó vacío, la columna 7, ahí tiene que salir el cobro, y no tengo el vector cobro, no tengo. Lo que voy a hacer es llamar a un método que me dé el cobro, que lo tenemos aquí abajo. Por ejemplo, este es el método que se encarga de obtener el cobro de entradas mayores. ¿Ya? Él dice, pasame el turno, pasame cuántas entradas mayores compró y yo te voy a dar el cobro. Fíjense, estoy usando un switch en vez de if. Entonces, en vez de varios if, aquí lo voy a hacer con if porque abajo está con switch, ¿ya? Voy a hacer con if if si turno es igual a, bueno, ahí viene ya matiné, ¿no? ¿Verdad? Para que estén las dos opciones. Si turno es igual a matiné, entonces cerramos acá, return la entrada mayor a 50 pesos. Como decía el Word, ¿ya? Caso contrario, else, aquí hacemos otro if, donde decimos turno, guardas la palabra tanda, matiné tanda, y en caso que diga que sí, nosotros cobramos a 80 pesos la entrada, cada entrada mayor. Y por else, bueno, por else nosotros cobramos directamente a 100 pesitos. Ahí está. Ya con if, pero podríamos haber hecho con switch, como se ve acá. Está saliendo un error ahí, ¿no? Acá pueden ver en rojito, está saliendo un error en entradas menores. Pide también el turno y pide las entradas menores. Y hace un switch para la variable turno. Caso de que turno guarde matiné, retorna las entradas menores a 25 pesos, a la mitad de allá arriba. En el caso de tanda, muestra a 40 pesos. Y por default, cuando no caen las otras, retorna la entrada a 50 pesos. ¿Ya? Entonces, aquí, pero me está dando un mensajito, no sé cuál puede ser. Vamos a ver cuando ya lo ejecutemos, ¿ya?
Ahora, son ayudantes, ellos son ayudantes, ¿no? Son ayudantes. Tranquilamente, como no vamos a mostrar el cobro, estos tranquilamente pueden ser private. Estos pueden ser nomás de acá. No que cuando esté con el OBJ acá en el programa me lo esté ofreciendo. ¿Ya? Que no me los pueden ser tranquilamente estos métodos de tipo private. Solamente que acá nomás van a trabajar, ¿no? Son privados, no públicos. Private. Ingeniero. Dejar público no hay problema también, ¿ya? Pero más óptimo sería que sean privados. No lo vamos a llamar desde allá. ¿Ya? Entonces, a ver acá qué está pasando. Es que creo que no retorna, en caso de que no caigan sobre ninguno de esos switch, no retorna nada. ¿No es eso? Sí, aunque el default es el caso contrario. A ver, lo vamos a llamar enseguida, que nos diga un mensajito. Vamos a este método. Este en realidad el que vamos a nosotros a llamar. Obtener cobro por las entradas, ¿no? Entonces él dice que hay que cobrar a los mayores, que supuestamente el método Ayuco 1 le va a dar, ¿no? Este método le va a dar cuánto hay que cobrarle a los mayores. Y también él dice, me pasan también cuánto hay que cobrarle a los menores, que el otro método que ahí se ve todavía en pantalla, nos debería pasar su trabajo, ¿no? Esto de acá. Ahora, para no hacer eso, lo que podemos hacer acá, como digo, va a cambiar esta lógica, podemos hacer lo siguiente, no variable, sino aquí directamente llamamos a los métodos. Por ejemplo, en vez de main, la variable, voy a llamar ese método que está allá. Obtener, como estoy en la misma clase, no necesito del objeto, ¿no? Obtener cobro, llamo nomás con el nombre del método y nada más. Igual acá llamaría con el nombre del método, ¿no? Obtener cobro mayores. Y lo que ellos me den, yo simplemente lo sumo y eso que devuelvo. Ahora, el tema es que estos dos métodos no son paréntesis vacíos. Fíjense acá el cobro de menores necesita que le pasemos dos datos. Dos datos. Entonces, esos dos datos, este método, no se olviden que este método va a estar allá abajo, va a estar allá arriba con lo que estamos nosotros mostrando, ¿no? Fíjense, la columna 7. Esta columna 7, cuando querramos llenarla, vamos a llamar al método que se encarga de obtener el cobro. Este método, obtener cobro, le va a decir al que lo vaya a llamar, en este caso lo está llamando el método mostrar, ¿no? Está dentro de mostrar, ¿no? Entonces el método mostrar, cuando está a punto de mostrar la columna 7, la última columna, se sirve de lo que haga este método. Y este método le va a decir así, ¿querés que te muestre el cobro en la columna 7? Pasame estas cosas, si no, no me llaméis. Va a tener que decir sus condiciones. En este caso, va a pedirle, este método va a pedirle el turno, porque necesita para pasarla a sus ayucos, ¿no? Va a pedirle que le pasen el turno, va a pedir que le pasen las entradas mayores, esos dos necesita para pasarla al primer ayuco, ¿no? Y también va a tener que pedirle que le pasen las entradas menores. Entonces le dice claramente este método a la línea 7 o a la última columna del Data Grid View. ¿Querés que te muestre, que te dé el cobro por las entradas? Pasame el turno. Pasame cuántas entradas mayores compraron y cuántas entradas menores compraron. Me das eso y yo lo hago. ¿Ya? Entonces, esas son sus condiciones. Digamos que le pasan estos tres datos. Entonces, él dialoga con su primer ayuco, que es este de acá. Obtener cobro por entradas mayores. Y este método le pide, si lo vemos más arribita, miren que le pide el turno y las entradas mayores. Se lo va a dar porque lo tiene, ¿no es verdad? Él también lo había pedido, se había pedido tres datos. De estos tres datos que él pidió, dos le va a pasar a su primer ayuco. ¿Cuáles son los que le va a pasar a su ayuco? ¿Cuáles de esas tres variables? Turno y entrada mayor. Y en may, ¿no? ¿Y al otro ayuco qué le va a pasar? Turno y entrada menor. En main. En main. Turno y en main. Entradas menores. Entonces eso es lo que va a devolver esa sumatoria, pero sigue dando en rojito acá. Pero debe ser producto del de aquí, ¿no? De este de acá. A ver, aquí, return, else. Por lo contrario, que retorne entrada menor por 50 pesos. Aquí hay una línea rojita. Vamos a ver si cada caso tiene que tener su break para cerrar el caso. Su break.
su break, si esto lo resuelve. Sigue, ¿no? Y lo está señalando ahí también. A ver. Matiné, return, break, fin del caso. Case, tanda, 2 puntos. Y hace esto, break. El punto y coma ese va ahí, ingeniero. Después de Sí, 25 y después de 40 y después del break. sí, después del break tiene que ir. Y antes del break hay otro también. Sí, en cada caso, este caso, por ejemplo, empieza acá y hace lo que tiene que hacer y termina el caso con break. Aunque en realidad con el return ya no debería ser caso necesario el break, digamos, ¿no? Pero nos rebota. Ahora vamos a ver la estructura del switch. Perdón, un minutito, voy a googlear ya. Estructura del switch. Switch en C#. Un minutito, por favor. A ver, no sé si habrá un ejemplo ahí. Vamos a abrir, ¿ya? Bien, aquí tiene switch, una variable case. Aquí está, hace algo, break. El último caso, a ver, default, 2 puntos. Y también, cada cual termina en break, pero cuando es return no es necesario. Es default, está bien default. Ahora, a ver, este es un entero por ¿Y 20. no hay que enumerarlo los casos? ¿Ah? En el ejemplo estaban enumerados los casos. Caso No, 1, claro, es caso que 2. esta variable de acá del switch es numérica. Entonces, Ah, uno hace eso, break. Si, en fin, es numérica en ese ejemplo, ¿no? En este caso esta variable es de tipo string. Entonces decimos, si guarda matiné, hacemos esto. No es necesario el del break, pero aún así me lo está rebotando. A ver, a ver. Vamos a hacer una cosa. No son librerías, ¿no, ingeniero? Ah, No son librerías, ¿no? no, no son librerías, no son librerías. Es un comando ya elaborado, ya inmerso. Pues voy a colocar acá, digamos, cobro. Cop, una variable así, cop. ¿Ya? Entonces aquí voy a decir simplemente la variable cop agarra lo que calculemos ahí por 25 pesos. Aquí también la variable cop agarra eso, igual a eso. Y también acá no return, ya no return, sino cop agarra la multiplicación de eso. Y cada cual tiene su break. Y aquí al final nosotros decimos return lo que tenga cop. Ahí. Ahí quiero dejar. No, sigue también, ¿no? Obtener cobro menores. Obtener cobro mayores. Entero, entero. Ya, ahora vamos a ver. Lo voy a ejecutar. No sé qué mensaje me va a dar. Fíjense que el mostrar está llamando a este método. Pero sí tiene que pasarle los 3 datos, si no, no va a funcionar. Tiene que pasar estos 3 datos acá. Ahora, el primer dato, voy a borrar estos paréntesis. Paréntesis, lo está llamando. El primer dato que tiene que pasarle es, si nos fijamos, aquí está, es el turno. Entonces, de tipo string. Entonces, el turno se supone que está visualizándose en la columna penúltima, acá. Entonces, esto se está mostrando en su columna vecina, ¿no? En la columna 6, ¿no es verdad? El turno se está visualizando. Entonces, esto se lo pasamos. Le decimos, toma, el turno. Después le pedía las entradas mayores. Esto se está visualizando en la columna 3. La cantidad de entradas es mayor, entonces toma, le digo, para que calcules el cobro. Toma, le digo. Aparte que lo estoy mostrando en pantalla, se lo estoy pasando al método. Y también este valor, lo que está acá, se está mostrando ya en la fila 4 y nosotros hemos visto que se muestra. Se muestran los datos. Entonces, en base a eso, él tiene que trabajar. Le hemos pasado los datos. Él trabaja y tiene que devolvernos eso. ¿Ah? Entonces aquí, vamos a ejecutar. A ver qué mensaje nos sale en... Ahí, no. Ya, se esperaba, nombre, no se puede... No pueden poner directamente miembros como campos o métodos. No se puede contener... Quise ver ahí. Un espacio de nombre no se puede contener directamente miembros como campos o métodos. Este de acá, ¿no? Este me está observando, ¿no?
A ver, obtener cobro no existe en el contexto actual. Ah, bueno, es porque no me lo está reconociendo ahí. Bueno, lo mismo, ¿no? No existe en el contexto actual. Ingeniero, Lo voy a copiar, ¿ya? Diga nomás, diga nomás. obtener cobro menores no lo ha declarado antes, quizás por eso está como rebotando que ese nombre. Vamos a mirar, puede ser, porque lo copié, lo pegué, pero creo que no. Al menos. En la clase, Claro, esta es la clase y no hay, ¿no? No hay ahí. Obtener cobro. Pero pruebe cambiándole el nombre, Inge, tal vez. Eso. Ya. Vamos a ver, o no sé si es el switch que me está haciendo problema. Voy a copiar esto con if nomás, control C. Vamos a ver, ya. Probemos por este camino. A ver, ahí lo voy a pegar en vez de esto. Ahí. Obviamente le vamos a cambiar el nombre y las variables, ¿no? En este caso obtener cobro menores, porque aquí ya nos daba la línea rojita. Ahí, ¿no? Y con obtener cobro mayores no nos dice nada, ¿no? Eso es lo raro. Entonces acá tenemos que decir turno y entradas menores. Ahí, acomodamos un poquito. Aquí también entradas menores. Ahí, pero sigue saliendo. Es raro. Es idéntico. ¿Dónde está el problema? Idéntico a cobro mayores. Y el de menores sale con problema y es copiado y pegado, miren. Claro, esto le vamos a dar a la mitad de precio, pero eso no sería problema, es otro problema al parecer. 4. ¿No sería el nombre de obtener cobro mayor y menores? ¿Lo está repitiendo lo mismo en otros comandos? Pero no hay, ¿no? A ver, no hay, ¿no? No hay más, porque aquí se acaba la clase, ¿eh? Por ejemplo, cambiándole por minúscula la O, no sé. No va a ayudar. No. No es por lo que hay dos corchetes, dos paréntesis, finalizándolo. ¿Dónde dos paréntesis? Creo que el error Arriba viene dos de corchetes. lo que está antes de ese Hay dos método. corchetes ahí. No debería haber solo uno. Ah, sí, hay dos corchetes. ¿Dónde hay dos corchetes? En el último Arriba verso donde del- No, termina pero un el- corchete es del método y el otro es del if. debajo No, del pero el if no lleva corchete, solo un for. ¿Dónde? Lo veo bien. Arriba de private, Arriba, ingeniero, de private. No, arriba. arriba. Ya, entiendo, tiene razón. No ha cerrado región, ingeniero, Sí, ¿no? no, también puede ser, pero no, aquí era una llave de más estaba. Nada más, Sí, ahí está, Inge, ya eso era. es una llave de más. Aquí, por ejemplo, también, ¿no? Hay una llave de más, ¿no? Esta es en región también. Está bien, ¿no? Era la llave de derecha que estaba de más, ¿no? Bien, entonces vamos a ver si funciona esto, ¿ya? Voy a darle ejecutar. Claro, la llave hacía que se cierre ya la clase y lo demás estaba fuera de la clase ya, pues, ¿no? A ver, vamos a ver. Rambo de vuelta. Rambo 1. Entonces lo vamos a... Es de acción, claro. Vamos a verlo en la sala 2. Son 5 personas mayores, ni uno menor. Noche. Guardar. Dice que nos cobra 500 pesos. Y en nuestra tabla decía... Aquí era, ¿no? En la noche... Ahí está, ¿no? La noche. ¿Dónde está la noche? 100 pesos. Y por 5, claro, 500. Está bien. Pero si nos vamos a tanda, a ver esta película, nos debe cobrar a 80 pesos, o sea, 400 bolivianos. Si lo guardamos de vuelta acá, digamos Rambo 2, lo guardamos y nos muestra los datos, obviamente, los 6 datos que y nos calcula el cobro que es de 400 pesos. Y la otra opción es de matiné a 50 pesos, ¿no? Entonces, un Rambo 3 lo vemos en matiné, nos debe dar 50 por 5 de entrada, 250.
Ahora le podemos llamar unas 10 entradas menores. A esos 250 lo volvimos a ver en matiné. Ya dijimos que es 250 por las 5 mayores. Las 10 menores sale como 5 mayores también, otros 250. 500 debería darnos, ¿no? A ver. Ahí está, 500 pesos. ¿Ya? Entonces, esa es la solución. Tuvimos un problemita de llavecitas derechas. Hay que tener cuidado por eso. Yo normalmente coloco cuando hago un método, por ejemplo, public, void, digamos, método lo que sea, paréntesis y llave. Pero no sé, algo pasó. Por ejemplo, con lo copiar y pegar se fue una llave más, ¿no? Pero normalmente así tengo esa costumbre de poner siempre en pareja para evitar casualmente ese tipo de cosas, ¿no? Pero algún copiar, pegar ha salido mal. Bien, no es más. Vamos a cortar el video porque debe ser súper grande, ¿no?